Nuevamente quisiera saludarlos a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, me llamo Orlando Rodulfo y quisiera que si no son salvos, ojalá ustedes puedan atender a lo que dice la palabra de Dios y puedan hallar la salvación de sus almas. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno número 13 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti, aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrar se va. Oh sí, hay sitio para ti. Con la ayuda del Señor vamos a leer en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. En el mensaje anterior te prediqué en el libro de Génesis. Entonces vemos que aquí el escritor a los romanos está hablando sobre el pecado que entró en el mundo por un hombre, y pone un hombre porque Dios le dio el mandamiento. Ese mandato fue a él, lo que le prohibió allá en el huerto del Edén, que él podía comer de todos los árboles del huerto, pero no el que estaba en el medio. La escritura relata en el medio, y vemos que a través de toda la escritura en la nación de Israel estaba el Señor en el medio. Y vemos que también habla
en los evangelios el Señor en medio, y vemos que el Señor Jesucristo se puso en medio después que hizo la obra de redención, y dice la escritura muy clara, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces vemos que ese árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo. El plan de salvación ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, y ya este relato viene relatándose en el mismo Génesis. Entonces vemos que por la transgresión de uno solo entró el pecado al mundo, y la ley no había sido dada. A él se le dio fue un solo mandamiento, y él transgredió ese mandamiento. Fue la mujer, pero fue el mandamiento, fue a Adán. Pero había una responsabilidad en cada uno de ellos, porque ella fue la primera que comió del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Pero ella le dio a Adán, y Adán desobedeció, y él comió también. Entonces conocieron que estaban desnudos. Ya entró el pecado. Todavía no había entrado, no había entrado en el mundo en ese momento que él pecó, porque Dios lo llamó con tierna voz y le dijo: ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. En él no había esos sentimientos antes de que comiera de eso. Pero la serpiente engañó a la mujer, y a él también, porque él comió. Entonces vemos que tuvieron miedo, y fue uno de los primeros sentimientos de pecado que ellos, pero en ellos no había pecado. Ellos eran como el Señor, sin pecado, pero a causa del pecado ya ellos empezaron a entender lo que era bueno y lo que era malo, como lo vemos, como dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el enemigo fue el que le hizo dudar de lo que Dios le mandó. Y en estos tiempos el enemigo también trabaja de esa manera. Tal vez te estamos predicando el mensaje con las escrituras, y tú sabes que es la palabra de Dios, pero estás cuestionando lo que el enemigo te dice. Eso es mentira lo que te dicen esos predicadores. Así engañó la serpiente antigua, que es el mismo diablo Satanás. Adán lo engañó. Por eso dice aquí que el pecado entró en el mundo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que fueron destituidos del huerto del Edén. Entró el pecado en el mundo. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque a Moisés fue que Dios le dio la ley. ¿Y para qué? Para que las personas, los que estaban en esos tiempos, ellos podían ser ayudados por la ley para entender que estaba lo que desagradaba a Dios, y que si faltaban a esas leyes ya escritas, estaban pecando contra Dios. Entonces vemos que aún reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Entonces vemos que Dios le dio muchas leyes a la nación de Israel. Y por la palabra, por la ley de Dios, es que tú puedes entender que eres un pecador. Si la Biblia dice: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y todo lo que dice la Escritura, está Dios diciéndote a través de su palabra, no somos nosotros, es su palabra, que eres un pecador delante de Dios. Pero entonces vemos que
Entonces Adán, por un solo pecado, fue sacado del huerto del Edén. Pero el pecado pasó al mundo y el mundo empezó a contaminarse con el pecado, con la mentira y con tanto pecado. Por eso es que Dios en el mismo Génesis, cuando en los días de Noé, Dios dijo que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuamente hacer el mal. Y así es hasta los días de hoy. Y la gente vive caminando tranquilo en su pecado a espaldas de Dios, y muchos escuchan el mensaje porque el mensaje ha sido expandido a nivel mundial. Tal vez habrán naciones en que no se puede predicar el mensaje, pero usted tal vez ha leído un tratado, ha leído la escritura y ha podido comprender que está violando las leyes divinas de Dios y que no se va a poder sujetar. El único que se pudo sujetar al Dios completamente fue el Señor Jesucristo, porque en Él no había pecado. Pero si tú reconoces tus pecados delante de Dios y por la fe, Dios da abundante salvación en el Señor Jesucristo, porque cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es un regalo gratuito de Dios la salvación, porque ni siquiera la salvación nos las merecemos. Nosotros todavía faltamos. Si la salvación dependiera de nosotros, nosotros estuviéramos perdidos, porque por un solo pecado Dios entró el pecado en el mundo por un hombre y una mujer, por un hombre, y pasó la muerte a todos los hombres por un solo pecado. Entonces seríamos juzgados. Pero nosotros, nuestra fe reposa es en el Señor Jesucristo. Entonces, quisiera poner el caso del salmista David. Cuando pecó, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, hablando en plural, tantos pecados. Así fueron perdonados mis pecados, tanto pecado que yo comencé a cometer desde que empecé a discernir entre mi mano izquierda y mi mano derecha, como dice en el libro de Jonás, que Dios tenía piedad de esa ciudad de Nínive, porque habían niños ahí, muchos niños que no sabían lo que era bueno y lo que era malo, estaban en su etapa de inocencia. Pero nosotros ya pecamos voluntariamente delante de Dios, y pecamos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza adámica de cada uno. Pero ya, por ejemplo, los que somos salvos, esa naturaleza adámica ya no nos domina, porque en nuestros corazones está el Espíritu Santo. El día que creímos, yo creí en el Señor, llegué a Él con mi carga de pecado un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y alcancé el perdón de mis pecados, y las prácticas de pecado que yo tenía antes ya no me dominan, porque tenía el deseo de dejar eso por mis propios medios, no pude. Tuvo que intervenir, fue Dios, y me condujo al Señor Jesucristo, y ahí obtuve el perdón de mis pecados. Y por ejemplo, el salmista David decía: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y reconocía otra cosa: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no sabía esto cuando era niño, cuando tal vez tenía 2, 3 años. Pero a través del tiempo empezó a ver su pecado en su corazón y delante de Dios, que era un pecador, y pudo llegar a expresar estas palabras delante de Dios. Y tú puedes llegar delante del Señor y expresarle que eres un pecador, y ojalá tú sientas verdaderamente el peso de tu pecado en tu corazón, porque al sentir el peso de tu pecado, tú vas a querer solucionar tu problema con Dios y vas a ir al Señor Jesucristo, porque eso fue lo que experimentamos cada uno de los que somos salvos. Este mundo está caminando en pecado. Este mundo, en cualquier momento, Dios va
a cerrar la puerta, porque el mismo Señor en su ministerio terrenal, Él pudo decir, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí estas son escrituras que se están relacionando después del arrebatamiento. Pero en estos días estamos como en los días de Noé, y en esos días también va a ser parecido a los días de Noé. Mucha gente van a vivir tranquilo como en estos tiempos. Hay países donde hay guerra. Esto no es evidencia de que el Señor puede venir. Estos son eventos que están ocurriendo. El Señor puede venir así en cualquier momento, así todo el mundo esté en paz, no haya guerra ni nada por el estilo. En la venida del Señor nadie la sabe, el arrebatamiento. Entonces vemos que en los días de Noé se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Dios fue que cerró la puerta, le dijo que entrara, porque ya el diluvio, el juicio, iba a venir en ese momento, y cayó el diluvio y destruyó a todos. Y asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Esto lo dijo fue el mismo Señor. El Señor estaba físicamente cuando estuvo en el ministerio terrenal, que Él le expresó esto a los discípulos. Él no estuvo en esos momentos físicamente, pero Él era el creador de los cielos y de la tierra. Él es el mismo primogénito de toda creación, y lo vemos que Él está diciendo todo esto aquí, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, y Él fue el que está expresando esto aquí. Se lo dijo a los discípulos. Comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Antes de los juicios, Dios saca a sus hijos, se los lleva, los saca del lugar del juicio. Así nos va a pasar a nosotros. Nosotros, los que somos salvos, nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. No sabemos en qué momento, pero la última evidencia y lo último que escribió fue el apóstol, uno de los que escribió sobre el arrebatamiento en toda la escritura del Nuevo Testamento. El mismo Señor en el Evangelio de Juan fue el que lo relató a los discípulos, y en el Nuevo Testamento, en las cartas de Corintios, en una de las cartas de Corintios, lo relata también. Y entonces vemos que en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Cuando la sal sea sacada de aquí, somos nosotros en el arrebatamiento. Ya aquí en la tierra no va a haber más oportunidad, porque Él saca a todos sus hijos y después vienen los juicios. Amigo o amiga que no eres salvo, toma en serio el mensaje de salvación. Las escrituras relatan una verdad para que tú puedas despertar tu conciencia. Si ha sido despertada, usted tiene que arrepentirse y creer en el Señor, buscarle a Él, no buscar a un pastor, a ninguno, ni a mi persona, a ninguno, sino obedezca lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Eso fue lo que le pasó a todas estas personas. Se quedaron cuando llegaron los juicios. Cuando Dios cierra la puerta, se cerró. No hay más oportunidad de salvación. Tiene la oportunidad en vida y antes que vengan los juicios a la tierra. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él entregó su vida. Esto no es una historia de ficticia, esto es una gran verdad que lo dice la Escritura. Él sufrió por ti, por mí. Nosotros somos culpables de lo que le sucedió ese día al Señor, que fue crucificado, con su sangre preciosa pagó la deuda, fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Te predicamos de un Cristo vivo que salva y que te ama, y con voz tierna y dulce te llama, y aquí te lo expresamos con las escrituras. Si ha llegado el mensaje a tu corazón,
Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.